Buenas tardes. Hola Esteban, hola Marcos. Hola, ¿cómo le va, profe? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿usted, profe? Muy bien. No sé si viste las correcciones que te hice a la crónica. Sí, las vi, estoy de acuerdo, sí. Perfecto. La idea es que no es necesario que hagas las correcciones en el trabajo, pero que las tomes en cuenta para los próximos Claro, ejercicios. claro. No sé, en tu caso, cuáles eran las El mayores... título y unos puntos aparte. ¿El qué, perdón? El título, Título, ya, claro, sí. que me pareció mucho más importante, más importante el que me recomendó que el mío. Claro, en general el título es de la parte que hay que dedicarle más tiempo, aunque, Sí, me di aunque cuenta. sea solo una línea, pero hay que pensar mucho antes de escribirlo, en realidad. Es muy Por lo difícil. que yo hacía era hacer listas de hasta 10 posibles títulos, cuando tenía tiempo, cuando era un reportaje con más tiempo. Hasta 10 posibles títulos, y elegir el mejor, pero no quedarse con el primero, con lo primero que se te venga a la cabeza. En general, el título, incluso para titular, te puedes demorar más que en la redacción de la propia nota. Y en realidad tiene sentido porque el título es la entrada. Claro. El, el lector, hoy en día tú sabes que a través de Twitter o Instagram, los medios de comunicación, no colocan las notas completas, colocan simplemente el título y un link abajo que leer. Entonces, si el título no es llamativo, si no llama la atención, si no te atrapa, no pasa nada. Entonces, hay que dedicarle mucho tiempo al Sí, título. me di cuenta que es lo más difícil, o por lo menos para mí es lo más difícil. Es un arte, titular es un arte. Pero hay que ponerle cabeza, básicamente, pensar mucho cuál es la mejor forma de atrapar al lector, de engancharlo, de que lea tu artículo finalmente. Es como ponerle el título a un cuento o a un libro, en realidad. Claro. Hay que ser tan creativos como un escritor al momento de titular sus textos. Profe, En el caso, perdón, dime. en los medios hay editor y corrector. Sí, pero el corrector solo corrige ortografía. Ya. O sea, Ya, pero por las ejemplo, pequeñas, pero no contenido. en El mi caso, editor sí aparte corrige. lo habría visto él. ¿Cómo? En mi caso es que esos puntos aparte que me comí, lo habría visto un corrector. Si es un buen corrector, porque si es que, imagínate, un corrector revisa cuántos textos en el día. Claro, A veces a él se le van también. Entonces la idea es que el propio periodista sea su propio corrector. Por ya, ejemplo, no se vaya ningún punto, ningún párrafo sin punto. Porque piensa en el lector no va a saber si la idea continúa, porque la función del punto final o del punto aparte, ¿cierto? Es que se acaba una idea y comienza otra. Entonces, si no hay, el lector va a decir, bueno, pero ¿dónde termina la idea? Significa que continúa más abajo, entonces se le enreda y va a dejar de leer finalmente, no va a entender y claro. va a dejar de leer. Entonces, por eso es súper importante, en tu caso, bueno, es algo menor, pero es súper importante que todos los párrafos vayan con su punto Un aparte punto y final. el párrafo final con el punto final. Bueno, y los puntos seguidos, entre comillas, son formalidades, ¿cierto?, que hay que cumplir. Y no sé si alguna otra duda. De los gerundios.
Ah, los gerundios, sí, mira. Te voy a colocar un pequeño PDF que tengo sobre el tema, porque no se usan los gerundios en periodismo. O sea, se usa o el pasado o Ajá. el presente, pero los ando, hablando, conversando, no se deberían usar porque en realidad los gerundios se refieren a hechos que están ocurriendo en el momento. Por Ya. ejemplo, estoy conversando con Marcos y Esteban, porque es correcto, porque estoy conversando con ustedes. Eh, no se usa en periodismo porque el periodismo se lee al día siguiente. Entonces ya no corre, es una pequeña tecnicismo, pero en realidad tú usas o pasado o presente. Tampoco mezclar pasado con presente. O todo en pasado o todo en presente, ahí tiene que haber una coherencia. Es simplemente un tecnicismo, pero... Y en los títulos menos. En los títulos o pasado o presente, pero nunca... Yo les voy a mostrar un caso acá. Que tengo... A ver. Voy a compartir la pantalla. Ya. A ver. Compartir pantalla. Ya, ahí deberían estar viendo, ¿cierto? Eh, Los gerundios. Ya, en los títulos periodísticos no se usan gerundios, jamás, nunca. Por ejemplo, este título está incorrecto. El gobierno ha aprobado un decreto, el gobierno ha aprobado un decreto regulando las importaciones. Aparentemente está correcto, ¿cierto? Pero el regulando es un gerundio, o sea, es un verbo que está ocurriendo en este momento. Y en realidad, la forma correcta de colocarlo es gobierno aprueba decreto que regula las importaciones. Si te fijas, es mucho más claro, es mucho más directo, es mucho más... Llega directo, en cambio, regulando como que te genera una duda, y ahí la explicación está más abajo, ¿cierto? Que el gerundio solo expresa acciones anteriores o simultáneas a la del verbo principal, ¿ya? El verbo principal acá sería el apruebo, ¿cierto? La aprobación del decreto, ¿cierto? Y en realidad no sirve decir regulando, ni en el texto tampoco, en general no se usan los gerundios, nunca. Además que ya. suenan muy feos porque te van a encontrar con un montón de hablando, conversando, regulando, eso, y además es una cacofonía porque terminan todo igual. Entonces nunca se usan gerundios en los títulos periodísticos ni en los textos periodísticos, siempre o pasado o presente. Y ahí Ya. tienes que tener súper claro si tú prefieres, da lo mismo, si usas pasado o si usas presente, pero tampoco mezclar los tiempos, tiene que haber una coherencia en los tiempos. Y en el caso de Esteban, leíste las correcciones que te hice, ¿cierto? Bueno, te las Sí, hice un poquito. sí, la leí toda y sí, estoy de acuerdo igual. Ahora, tengo una duda con respecto al tema de que usted me dijo que no usara el tema de, déjeme leer la corrección exacta. Preguntas. Claro, Claro. Yo prefiero claro. que en estos casos saques tus preguntas, ¿Mm? porque yo prefiero que saques tus preguntas y adaptes los textos para que se entiendan como un solo testimonio. Ya, Un dale. solo testimonio en primera persona, ¿vale? Sí, perfecto. Y lo otro, que usted me Pero dijo acá que no usara por el... un tema de limpieza del texto, que es más fácil de leer, porque siento que esas preguntas interrumpen. Sí, claro, pero yo en un principio, claro, yo dudé de ponerla o no, pero no Ya. encontré como la forma de adaptar la respuesta para que no fuera necesaria la pregunta, como que no, por más Ahí que leía, dije, ¿cómo la puedo adaptar para que el lector entienda, sin leer la pregunta, obviamente, tienes la que adaptarla, respuesta? o sea, incorporar un poquito la pregunta en la respuesta. ¿Mm? Inconscientemente el entrevistado siempre te complementa eso, ¿cierto? Claro, Por ejemplo, si tú le preguntas, ¿dónde naciste? Él no te va a contestar en Santiago, sino que yo nací en Santiago en 1979.
Claro. Pero si te contesta Santiago solamente, ahí tú tienes que colocarle, nací en la ciudad de Santiago en 1979. Eso significa arreglar, o sea, como adaptar, como un testimonio, como si lo hubiera escrito él, en realidad. Perfecto. Y lo bueno de esto es que te ayuda mucho a la lectura, o sea, facilita visualmente la lectura, ¿ya? Es básicamente una cosa, está bien, no es incorrecto, pero en este caso ayuda mucho más a sacar esas preguntas, ¿ya? ¿Y el tema del plural? ¿Cómo? El tema del plural, ¿cuál me lo corrigió? Plural. Vamos a ver el plural, sí, porque no se usa plural en periodismo nunca, jamás. Sí, aunque después lo estaba leyendo, pero claro, no sabía cómo poder reemplazarlo, cómo lo puedo reemplazar para no A poner. ver, por ejemplo, creo que tú lo tenías en la bajada, ¿cierto? Sí, A ver, voy a buscar tu texto. Voy a buscar tu texto. Aquí lo encontré. Voy a compartir. Ahí está en pantalla, ¿cierto? sí. Ya. Bueno, el título, eso tú sabes que hay que cambiarlo, hay que colocar Puente Alto o Puente Altino en el título, porque es algo muy importante dentro de la crónica y tiene que estar en el título, ¿ya? Eso ya lo vimos. Aquí ya comenzamos con los problemas. Ahí está el conversamos, ¿cierto? Está Sí. nos adentramos y descubrimos. Son 3 plurales que pusiste, ¿ya? Yo lo pondría así. 3, bueno, ahí sí me fue. 3 personas que viven la cuarentena cuentan. O sea, el verbo se lo pasas. Ahí el periodista desaparece como sujeto. El sujeto Claro. son los entrevistados. 3 personas que viven la cuarentena cuentan su día a día, por ejemplo, y las consecuencias del aislamiento social. Punto, seguido. ¿Ya? Se acaba la idea. ¿Te das cuenta de lo que hicimos? Sí. Le quitamos, y nunca el periodista es sujeto, jamás. El periodista desaparece. ¿Ya? Vale. Desaparece. Y el sujeto es tu entrevistado, o tus entrevistados. En este caso, 3 personas que viven la cuarentena cuentan su día a día y las consecuencias del aislamiento social. Punto. Ya. Nos adentramos. Nuevamente ahí desaparece, ¿cierto? Sus hogares. Aquí podríamos hacer una enumeración, por ejemplo. 3 personas que viven la cuarentena cuentan su día a día, las consecuencias del aislamiento social, cómo ha sido la experiencia del encierro y del teletrabajo. Y ahí cerramos la idea. O sea, una enumeración, ¿ya? Pero el sujeto son las 3 personas, tu entrevistado. Luego viene el verbo, ¿cierto? Exacto. Y un gran predicado porque es una enumeración separada otra vez de comas. Además, narran cómo ha cambiado la labor de un... A ver, cómo además... Mira, yo lo dejaría hasta acá. Eso, eliminarlo, claro. Sí, ahí yo lo dejaría. Yo te voy a mandar esto después, por mail, para que lo tengas. Porfa, Entonces vale. lo compare y en el fondo te des cuenta que el periodista tiene que desaparecer en la crónica. Desaparece completamente. Sí, sí. Veamos aquí Aquí apareció otro, ¿cierto? Nos afecta globalmente, ¿ya? Que hoy afecta globalmente, digamos. Durante el transcurso de la semana pasada, el gobierno anunció nuevas medidas para combatir la pandemia hay pandemias con minúsculas, de COVID-19, que hoy por hoy
El hoy por hoy eso es como una reiteración, que hoy simplemente, ¿cierto? Que hoy afecta al mundo entero, para que quede más claro, ¿ya? Al mundo entero, ya. Entre estas, la inclusión de parte de Puente Alto entre las comunas que contarían con una cuarentena total para sus habitantes, ya. Tendría que ser parcial, porque Puente Alto lo dividieron en dos, ¿cierto? Sí, pues. Sí, parcial, entonces, no total. Otras comunas entraron en total. Y creo que acá viene el otro, el conversamos, ¿cierto? También hay que quitarlo, sí. En ese contexto, 3 personas que residen en la comuna, ahí es con minúscula contador, un contador auditor, un estudiante de educación superior y un trabajador ahí faltó la J y la A, trabajador del área de la salud, cuentan, ¿ya? Cuentan directamente. El sujeto son los entrevistados y el verbo va a ellos. En este contexto, 3 personas que residen en la comuna, un contador auditor, un estudiante de educación superior y un trabajador del área de la salud, cuentan desde sus propias, desde sus experiencias, porque obvio que son propias de ellos, desde sus experiencias, cómo ha cambiado su día a día luego de la llegada del coronavirus a Chile. Creo que el coronavirus es con minúsculas. Estamos, ahí estaríamos. Si te fijas, simplemente estaban correctos a pesar de algunas cosillas, estaban correctos tus leads, pero había que quitarle el plural, ¿ya? Claro. Sí, dale. Incluso es erróneo porque estás hablando tú, o sea, tú eres singular. Entonces, nos cuentan, es tú y quién más, no se entiende. Claro, con un equipo, claro. No, claro, no. Podría ser el medio de comunicación, pero ahí en redes, porque el lector dice, nos cuenta. ¿A quién le cuenta? Entonces, y eso también es para Marcos, ¿cierto? El plural no existe en el periodismo, no, jamás, nunca. Puede estar el plural en la crónica, por ejemplo, pero entre comillas, si tu entrevistado decide, porque quiere, hablar en plural, pero esa es decisión de él. Ya. Eso sí, si está entre comillas y lo dice el personaje, puede ir el nos, el hablamos, el conversamos. Si lo dice tu entrevistado, si lo dice así, bueno, allá él. Él estará loco y está hablando en plural, que un nosotros que no existe en realidad, porque está hablando él, ¿cierto? Pero bueno, problema de él. No es problema. Ahí entiende el lector que, bueno, una forma de expresarse del entrevistado y que tú lo respetaste, simplemente. ¿Ya? Pero en el periodismo nunca el plural, jamás. Es un error que es tan ambiguo el plural que el lector se pregunta, pero ¿a quién le está hablando? O sea, como, ¿quién está hablando? ¿Son 2 periodistas entonces? Porque en plural, nosotros. ¿2 periodistas que escribieron esta nota? No entiendo. Bueno, ahí se soluciona esa ambigüedad quitando el plural. Simplemente queda todo en neutro y siempre los verbos van a estar en voces de los entrevistados. Los entrevistados son los protagonistas, son los sujetos, son los personajes de nuestras crónicas y no uno mismo. A menos que quiera escribir una columna, una crónica en primera persona, que ya es otra cosa, y ahí obviamente nunca se va a usar el plural, siempre se usa el singular, el yo, ¿cierto? La primera persona. Eso más o menos, en general estaban bien las crónicas, estaban todas bien, ¿cierto? Estaban buenos los entrevistados, casi todos siguieron ¿cierto? La estructura que yo les propuse, que estaba en interferencia.cl, ¿cierto? Que eran los testimonios, ¿cierto? Y por una cosa de lectura, de agilidad, yo prefiero que ustedes eliminen sus preguntas, ¿ya? Porque interrumpen, como que siento que visualmente interrumpen y a mí me es más verídico, más interesante un testimonio directo, como está bueno, tú, Marcos, lo hiciste así, o sea, un texto corrido, eliminaste tus preguntas, digamos. Eso está bien porque agiliza un poco la lectura. Obviamente existe el género de la entrevista, donde obviamente va
van las entrevistas, las preguntas, ¿cierto? Pero en el caso de la crónica, que son varias entrevistas juntas, yo creo que las preguntas del periodista perfectamente se pueden eliminar. No entró nadie más al curso. Creo que se fueron a huelga, ¿cierto? A paro. Según tengo Y entendido. por lo que la estaba leyendo recién en el grupo, Claro. pero parece que sí. No, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, ahí no tiene Sí, mucho que bueno, hacer. a mí no me ha llegado ninguna contra orden y hago la clase, ¿no? O sea, no, Sí, pues, obvio. ¿Por qué hay paro? ¿qué le voy a hacer? ¿Por qué hay paro, profe? Me parece que es porque no sé muy bien. Tendría que preguntarle a tus compañeros, en realidad. No, yo tampoco cacho. Yo, o sea, sé que algunos tienen como complicaciones para entrar a las clases y todas esas cosas y argumentando un poco, pero yo encontré que estaban poniendo más excusas diciendo que siento que igual la universidad se ha esforzado N porque tengamos las clases independiente de la situación. Lo mismo. Pero bueno, da lo Entonces, mismo. pero Hagamos la bueno, clase igual. Hagamos la clase igual y ustedes quedan libres. Pues si quieren, hacen la clase o no, yo la voy a hacer igual. No sé, que va a quedar grabada, también la pueden acceder. Mira, yo al aula virtual subí la clase de hoy, un PDF muy simple, pero se los voy a compartir de todas maneras, acá en pantalla. Ahí tengo un favor que pedirle. Yo todavía por razones administrativas no tengo acceso a un campus virtual. Claro. Ya te lo envío por mail, entonces. Te lo Ya, envío por por mail. favor. Sí. Lo vamos a compartir mientras tanto acá en pantalla. ¿Lo ven, cierto? Ya. Es básicamente vamos a repasar el tema del título, porque me fijé que vamos a la estructura de una crónica, la estructura de tus textos. Yo creo que en el sentido que sus títulos estaban correctos, ¿cierto? Porque efectivamente eran claros y eran concisos, o sea, eran cortos, eran de una línea y eran claros, se entendía. El problema es que no eran tan atractivos para despertar el interés de los lectores. O sea, como de los 3 requisitos que tiene que tener un título, que debe ser claro, o sea, se debe entender, sin ambigüedad de ningún tipo, debe ser conciso, o sea, ir al grano, y ser atractivo, les faltaba el atractivo, o sea, colocarle un poquito más de creatividad, un poquito más de imaginación a los títulos. No sé si en el caso de ustedes notaron que el título que ustedes propusieron ganó atractivo después de la propuesta que yo les hice. Sí, claro, el título que hizo usted era mucho más atractivo. Y en el caso de Esteban, el tuyo estaba bueno. De hecho, me encantó eso de efecto COVID-19. Era eso era muy atractivo. El problema es que te faltaba la información que eran puentealtinos. Todos puentealtinos. Vale. Que es una comuna que está en la noticia. O sea, es Está en la palestra. Fueran de cualquier comuna de Quilicura, de la Florida, da lo mismo, porque no es la comuna no es la segunda comuna con más infectados en Santiago, y que se triplicó, creo, la cifra en una semana. O sea, es una locura lo que está pasando en Puente Alto. Por eso era importante colocar la información que eran de Puente Alto en el título. Yo creo que tu título era atractivo, Esteban. Yo creo que cumplía los 3, pero le faltaba el dato informativo de que eran de Puente Alto los 3, ¿ya? Porque si no, el lector no se entera. Sí, pues. Imagínate que ahora los artículos van en Twitter, ¿cierto? O van en las páginas web, el puro título. La página de bajada, y si no colocáis lo más importante, se te va a ir. El lector se te va a ir, no va a enganchar, ¿ya? Como dice ahí el texto, ¿cierto? Los títulos son las puertas de acceso a la lectura de los productos que ofrecen los diarios y las revistas. En este caso, online. La mayoría de nosotros, yo ya prácticamente hace como 15 años que no compro un diario en papel. O sea, lo leo todo por internet. No sé si es el caso de usted. A mí me llega la tercera, y el Mercurio. Ah, ya. Antiguo, el clásico papel. Sí, pero 3 veces a la semana nomás. Claro, sí. Pero en la semana uno lee, bueno, es que los domingos uno tiene más tiempo, ¿cierto? Pero en la semana uno lee por Twitter, por los newsletters, te llegan solo los títulos, ¿cierto? Y una pequeña bajadita, así, pero muy simple, una línea. A ver, veamos qué dice el Manual de Estilo y Ética del Diario Argentino La Nación como definición de título. Dice:
un buen titular debe expresar el contenido del texto. Ahí se explica lo de Puente Alto, que faltaba lo de Puente Alto, ¿cierto? ¿A qué corresponde, cierto? Y atraer la atención del lector hacia su tema informando sintéticamente sobre el material que encabeza, sin exagerar el énfasis con que la parte noticiosa está concebida. Esa es como la definición de diccionario según el manual de estilo de la Nación de Buenos Aires, que es como el Mercurio de allá de Buenos Aires, como el diario más clásico, como más importante, más antiguo. Aquí vienen otras definiciones de lo que es un título, ¿cierto? Forman el primer nivel informativo y de ellos depende, entre otros aspectos, que los lectores sigan o no leyendo tanto el periódico como las noticias. El libro de estilo del diario español El País establece que los titulares sirven para centrar la atención del lector e imponerle su contenido. Otra definición de título. Los títulos expresan la información más importante, más pertinente o más sorprendente del relato de la noticia para despertar el interés público. Ahí quedó súper claro, ¿cierto? O sea, el título te tiene que sorprender, te tiene que llamar la atención. Ahora, no tiene que inventar tampoco, no tiene que ficcionar, o sea, esa sorpresa tiene que estar dentro del artículo también. O sea, no puedes, por ejemplo, poner en tu nota de Puente Alto, o sea, los extraterrestres llegan a Puente Alto por llamar la atención. No, si eso no existió, eso no... No se trata de inventar, sino que de atraer a través de la imaginación, de la creatividad, ¿cierto? De repente un título más audaz, más atrevido, más juguetón, más lúdico, pero sin que se escape de la realidad. O sea, siempre, a pesar de que le pongas de tu cosecha, tiene que el título decir exactamente lo que ocurrió en el lugar de los hechos, o lo que está ocurriendo en la realidad. Inventar la forma, la redacción, pero no los hechos, no los contenidos. A eso me refiero, ¿ya? Veamos después la bajada, que muchos confunden bajada con lead. En el caso de ustedes no, lo dejaron súper claro, ¿cierto? La bajada se llama bajada porque está abajo el título, ¿cierto? Y lo complementa, es un complemento del título. Todo lo que no entró en el título y que es interesante, que llama la atención y que sorprende al lector, tiene que ir en la bajada. Es un resumen, como una síntesis de la esencia de la crónica. Es también un texto breve, no más de 5 líneas, ¿cierto? Muy conciso, de corta extensión, ¿cierto? Y que busca la síntesis del texto de la crónica. Eso, simplemente. Pueden ser las 6W incluso. Con eso basta y sobra. Algo muy simple. Es para complementar el título, digamos. Y vamos al lead. El lead ya es el primer párrafo, ¿cierto? Luego de la firma. Luego de la bajada, viene la firma del periodista, ¿cierto? Luego viene el lead, bueno, una palabra inglesa, pero se usa hasta el día de hoy. En español se dice primer párrafo. En España creo que le dicen, o en México le dicen entradilla. Yo prefiero, para que no se confunda con la bajada y con otras, prefiero decirle lead. Entonces, está la bajada, está el lead diferenciado, ¿ya? El lead es el primer párrafo, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Y también tiene el objetivo de enganchar al lector. O sea, cada párrafo tiene que seguir enganchando al lector. Esa es uno tiene que tener la suficiente capacidad de ir administrando los datos y que cada párrafo tenga algo que llame la atención, ¿ya? Que busque la lectura, que enganche al lector para seguir leyendo. ¿Y cómo son las buenas entradas? Dicen acá estos expertos, estos maestros del periodismo. ¿Qué tienen que tener los buenos leads? Bueno, primero tienes algo que decir. Tienen que tener algo que decir, ¿cierto? Y lo dices, ¿cierto?, de la manera más ágil posible, o sea, más entretenida, más atractiva. Ahí dice que no quisiera las 5 líneas. Esto es un buen dato. Ojalá sean 5 líneas mínimo. O sea, no más. Hay lead de una línea solamente, por ejemplo, incluso, yo he leído. Pero bueno, no es el caso porque es un poco difícil. Pero el objetivo no es incluir toda la información en el primer párrafo de entrada, porque ahí como que atosigas al lector. No, simplemente lo mejor, lo más atractivo, lo más llamativo, y ojalá escenas,
escenas. Una escena que tú puedas describir, que te la haya contado tu entrevistado, o que en caso de un día, una realidad normal, seas tú el testigo como periodista, ¿cierto? En este caso que estamos todos recluidos, tiene que ser a través de la descripción de tu propio entrevistado, ¿cierto? Como dice ahí, hay párrafos de una línea, pero bueno, son más difíciles de hacer, pero yo he leído, ¿cierto? Bueno, en la crónica, a diferencia de la noticia, no se usa la pirámide invertida. Se puede usar, pero no se aconseja porque es muy aburrido, muy fome, muy burocrático, eso lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Porque la pirámide invertida solo te obliga a introducir lo más importante en el lead, y pierde fuerza, y de repente en esa 6W hay un elemento que no encaja en la 6W, pero que te da una fuerza, ¿cierto? Bueno, vino después un poco hablando de la estructura, luego viene el cuerpo de la noticia o de la crónica, ¿cierto? Donde se van sumando diferentes párrafos, donde tú puedes incluir antecedentes, contexto, citas entre comillas de tus entrevistados, por ejemplo, complementos del lead, ¿cierto? Todo lo que no alcanzó a entrar en el lead se va distribuyendo de forma ordenada, ¿cierto? Párrafo por párrafo. Yo les aconsejo que todos los párrafos sean de 5 líneas, máximo, o mínimo, digamos, no más. Porque efectivamente un lector se cansa de leer, imagínate, 20 líneas seguidas, se va a agotar. Entonces la idea es que visualmente el artículo esté de alguna manera diagramado con párrafos de 5 líneas. Eso para mí es lo ideal, y en el fondo son 2 frases separadas por puntos seguidos. No sé si se imaginan, ¿cierto?, los párrafos de 5 líneas con 2 frases separadas por un punto seguido al medio. Eso es más o menos un modelo a seguir. Puedes escribir menos, puedes escribir un poquito más, pero esa es la idea. Un párrafo de más de 10 líneas, dudo que alguien lo lea, porque visualmente cansa. ¿Ya? Sí, ¿se acuerdan del Mercurio antes, cuando venía unas sábanas completas de texto, así, sin punto y sin subtítulo y sin foto, como en arte y letra, unas sábanas completas, llenas de letras? Nadie te leía eso en realidad. Hay que administrar la información sintéticamente en párrafos de más o menos 5 líneas, para que la lectura sea más ágil, más entretenida. Los subtítulos. En este caso, los subtítulos de ustedes podrían haber sido los nombres de los entrevistados con la edad ¿cierto? y la profesión, por ejemplo. Claro. Eso podrían haber sido sus subtítulos. Pero en general los subtítulos ayudan también a una lectura más ágil, y se encarga de entregar información. Ahora me van a hablar de esto. Entonces los subtítulos de alguna manera son como una especie de lucecitas de fuego artificial que tú tiras al lector para saber, mira, vamos a hablar de esto, para engancharlo también. O sea, los subtítulos tienen que ser tan atractivos como el título también, pero más cortitos, ¿ya? Pero tienen que, de alguna manera, decir, de ahora en adelante vamos a hablar de esto, ¿ya? Dime. Yo puse en la segunda crónica, ¿Ya? puse una cita, ¿se acuerda? Esto es una mierda, decía ella. Claro, la señora. Claro. ¿Eso funciona? Es que en el caso, todo era cita en tu texto, ¿no? Ajá. Porque era a ver, deja revisarlo, es que no lo tengo, es que no me acuerdo, espérate. Deja revisarlo, déjame meterme a Gmail. No recuerdo. Claro, eso hubiera servido, entre comillas, como subtítulo, por ejemplo. Ya. Hubiera servido, ¿sí? A ver. Me lo enviaste hace rato, a ver, lo tengo bien ahora. El martes. Claro, ahí está. Ahí lo encontré. Estaba súper bien tu crónica, Marco. No, súper bien. Súper entretenida. Nomás estas cositas, estos detallitos que te... Todo el gerundio no tenía idea. Gerundio, no tenía idea. Gerundio, sí, pues no, horrible usar gerundio. No lo uses más. Ahora me dio claro. Suenan horribles.
Pero tú no tenías por qué saberlo tampoco. ¿Sí? No, claro. ¿Sí? Uno no se da cuenta. Ahí creo que está tu texto, ¿cierto? Sí, ahí está. Ya, tú me dices lo de la La segunda crónica. Esta. testimonio. Dejemos, la crónica es lo con todo. Los 3 testimonios forman la crónica. Esto es un Ya. testimonio de esta señora, claro. Ah, claro, tú lo colocaste como, como una frase, ¿sí? Está bien, ¿sí? Llama la atención. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Y tú dices que este bar es como estos bar de viejos que van, ¿cierto? Eso me dijo ella, sí. Ya. Era chiquitito, un bar de viejos, pero que ahora ya están empezando a llegar los oficinistas. Que justo vino esto. Chuta, ya, qué malo, qué malo. Claro. Viejos chupilcas, claro. Estaba bueno eso. No, estaban súper buenos los, ¿cómo se llaman? Los testimonios. Claro, ahí tú usaste subtítulos, súper bien, sí. Exactamente eso. A ver, sigamos entonces con la crónica. Con estos como tips de cómo escribir una buena crónica. El remate. En el caso de usted no hay remate, porque tus crónicas se acaban con el último párrafo de tu tercer entrevistado, simplemente. No es necesario escribir una conclusión. En otro tipo de formatos de crónica, ¿cierto? Como más parecido al reportaje, por ejemplo, el remate es definitivo. O sea, el último párrafo debe redondear un poco el tema, ¿cierto? Dejar la sensación que el tema fue cerrado de la mejor manera posible, ¿cierto? Y que además sería súper interesante que sus conclusiones, sus remates dialogaran de alguna manera con el lead, ¿cierto? Tuvieran como espejos, antes y después, ¿cierto? Y también con el desarrollo del tema, obviamente, y que el último párrafo también tenga fuerza, ¿cierto? Que guarden algún dato interesante o atractivo o sorprendente para colocarlo al final, ¿cierto? Y que además poder colocar las conclusiones que ustedes como turistas sacaron del tema o los entrevistados los coloquen al final como remate. En este caso no es necesario porque sus crónicas se acaban con el último párrafo, con el último testimonio del tercer entrevistado, simplemente. Pero en caso de otros formatos sí es importante tener un remate. Ya, bueno, yo había planificado esta clase antes del paro y le había dado una tarea, un ejercicio, ¿cierto? No sé si hoy día a las 7 de la tarde están libres ustedes o tienen cosas que hacer. Tengo clase. ¿Tienes clases? ¿En otro ramo o en este? En el PET, Comunicación Estratégica. Ah, en el PETS, ya, perfecto. Ya. ¿Y tú, Esteban? Yo estoy libre. Ya, podría ser de meterte a este link, ¿cierto? Y grabar para que Marcos tenga y después se comparten ahí la grabación. ¿Sí? ¿Ya? ¿Podría hacerlo? ¿Sí? Ven el link, ¿cierto? Bueno, esto yo lo subí al aula, el campus virtual. Esto está ya y te lo voy a enviar a ti, Marco, en un rato más cuando terminemos la clase, te lo envío para que lo tengas. ¿Ya? Gracias. Entonces Dale. ahí ustedes se coordinan para pasarse los audios, ¿cierto? Para que tengan la información. Y mira, esto es una conferencia de prensa. Esto es el lanzamiento de 3 libros de escritores chilenos sobre el estallido social. ¿Ya? Ah, voy a venir. Voy a venir. ¿Cómo? Voy a venir. No te escucho. Voy a colgarme la conferencia de prensa. Después le pido a los otros que me ayuden. Ah, ya, bueno. Bueno, esto parte a las 7, seguramente se va a atrasar un poco por todas estas cosas técnicas que son difíciles de coordinar, pero son en fondo, son 3 escritores chilenos que lanzan libros sobre ensayos, ¿cierto?, sobre la pandemia, sobre el estallido social del 18 de octubre. Pero Vale. además ellos van a tratar en el lanzamiento de analizar qué tienen en común el estallido social con la crisis sanitaria del COVID. ¿Qué cosas tienen en común? Que obviamente tienen cosas en común. O sea, las dos son crisis, ¿cierto? Una social y la otra sanitaria, y yo creo que tienen en común que en el fondo visibilizan las desigualdades de la sociedad en la que vivimos, ¿cierto? Estos dos hitos, ¿cierto?, que vamos a recordar por año, van a
están generando, ¿cierto?, una visibilización un poco, están dejando el descubierto, están sacando los trapitos al sol un poco, de todas las desigualdades estructurales que tenemos en nuestro sistema. En este caso, en el caso del COVID, el sistema de salud, que seguramente vamos a ver lo frágil que es, seguramente en los próximos meses, en las próximas semanas, no sabemos. Así que métanse a las 7 de la tarde ahí en el YouTube Live de esta editorial chilena. ¿Cuál es? Y escriben la crónica. Pueden usar la misma estrategia, el mismo modelo que usaron para este trabajo, o sea, 2 párrafos introductorios, 2 leads, entre comillas, ¿cierto?, donde explican lo general, y luego van con los testimonios, con lo mejor, pero no van a transcribir todo lo que dicen los escritores, ¿cierto? Son 3 escritores, así que pueden dejar, ¿cierto?, hacer el mismo o no, o pueden hacerlo como ustedes quieran en realidad. Yo les propongo que lo hagan a través del formato de interferencia, ¿cierto?, los 3 testimonios, ¿cierto?, colocando obviamente el nombre, el escritor, bueno, todos son escritores, algunos son pensadores, son filósofos, son sociólogos, otras no, digamos, viven fuera de Chile algunos, ahí van haciendo una pequeña biografía y pueden colocar los otros libros que tengan ellos, ¿ya? Por eso es importante que graben toda esta conferencia, graben en su celular el audio, ¿cierto?, y métanle harta descripción de cómo son los escritores, de cómo hablan, de cómo se expresan, todos los chascarros que hay, todos los errores, la salida del libreto, lo colocan en estas cosas virtuales, siempre hay errores, que a uno se le olvida prender el micrófono, que al otro se le cae, no sé, que pasa el hijo, el cabro chico por detrás, todas esas cosas entretenidas pasan, también eso lo pueden contar ustedes, ¿ya? Dime. ¿Puede ser un solo párrafo? O sea, un solo texto. Yo creo que te quedaría un poquito corto. Necesitas dar un poco más de información, de contexto. No, me refiero a no dividirla, porque me imagino que son ya, Pato Fernández. Puede ser un solo párrafo, sí, yo te aconsejo seguir la norma de las 5 líneas. Que cada frase con 5 líneas para no hacer como una sábana que es difícil, farragosa de leer, engorrosa. Divídelo ahí, obviamente. Ahí tú, como les digo, no tienen que transcribir todo lo que diga hasta los suspiros, no, tienen que sintetizarlo más que lo que periodísticamente sea más interesante, ¿ya? Y ahí jueguense con todo en el título, pónganme un título, mire, estamos hablando del COVID y del estallido social, o sea, van a tener un montón de frases polémicas y quizás qué cosas dicen estos escritores, ¿ya? ¿Dudas? ¿Tienen dudas? ¿A dónde nos conectamos? Bueno. Ahí está el link, el link. Te lo voy a enviar, te lo voy a reenviar. ¿Al mail? Al mail. Ya. Te lo voy a reenviar. Clase 2, ahí está. De todas maneras, si tienen algún problema, por ejemplo, se te corta la luz, se te corta ¿cómo se llama? La señal de internet, bueno, tiene a tu compañero que está grabando también, se pueden compartir el audio. No se compartan la crónica, porque eso es plagio, No, claro. Se comparten los audios originales, digamos, ¿ya? Y en el caso de Esteban, si tiene algún problema, bueno, le pide a Marcos también y ahí se ayudan entre todos, ¿ya? Esto es... Vale. Esteban, dame tu mail. Ya, te lo envié, y ahí va el link donde se tienen que meter al YouTube. Esto es hoy, por si acaso, hoy a las 7 de la tarde. Ya. No va a comenzar a las 7 de la tarde, es probable que se conecten un poquito después, mientras van llegando los entrevistados, ¿cierto? O sea, los escritores que van a participar. Así que... Gracias. Sí, dime. No, que le estoy diciendo gracias a Esteban porque me dio el... Sí, se lo mandé por el chat. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que estamos. Bueno, yo hasta que no tenga una contraorden, yo voy a seguir haciendo las clases. Así que, si quieren, si ustedes están de acuerdo, nos juntamos el próximo... Sí, de todas maneras. La semana a la misma hora siempre, y ustedes me envían, bueno, los trabajos, las crónicas sobre el lanzamiento de los 3 libros, cuando lo terminen. Puede ser
como lo hicieron hoy día, ¿cierto? El lunes en la mañana, ni un problema. Yo lo alcanzo a revisar. Vale. Vale. Incorporar las correcciones. El título, mejorar el lead, ¿cierto? El tema de quitar las preguntas, ¿cierto? Y dejar solamente los testimonios, ¿cierto? No párrafos completos, sino como cada 5 líneas más o menos, colocar un punto aparte, un espacio para que sea más fácil la lectura. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Vale. No. Ninguna. Ya. Eso sería, pues, chiquillos. Nos estamos viendo y suerte Vale, nos vemos. en la pauta que tienen hoy día, pauta virtual, porque en días normales lo hubiera mandado a reportear a la calle, pero no se puede, y de hecho no hay ninguna conferencia de prensa, todo es virtual, prácticamente, así que vamos a tener que acostumbrarnos nomás a esta nueva modalidad hasta cuando dure esto. Así que les agradezco la asistencia y nos vemos la próxima semana. Ok, Vale. Vale. muchas gracias.